tardes, muchísimas gracias a los hermanos, amigos de Colombia, de Bogotá. He recibido esta nota muy tierna, digamos, por parte del Centro Tejer y la coordinadora del Círculo de Inclusión Educativa ADE, Claudia Arévalo Vargas, y William Javier Díaz Ramírez, coordinador de Tejer. Muchísimas gracias por esta posibilidad. Contarles muy rápidamente, por lo que me piden acá en la nota, cómo ha sido o cómo trabaja nuestra asociación civil. Es la Asociación Argentina de Padres de Autistas, APADEA. Está conformada por varias APADEAs. Nosotros empezamos nuestro trabajo en el año 1983 y nos llevó 10 años de muchos fracasos en que intentábamos agruparnos los padres, y teníamos en ese momento en la Argentina dos cuestiones centrales que resolver de alguna manera los grupos de padres. La primera cuestión, el tremendo hegemonismo médico, céntrico, asistencialista en la Argentina. De alguna manera era más importante, primero está el médico, después más o menos Dios, y esto nos dificultaba en un síndrome como es el autismo, y nosotros en nuestra condición de padres ponernos de acuerdo. Porque tampoco teníamos todas las respuestas dentro de la ciencia médica y dentro de la ciencia en general. La segunda cuestión hegemónica que teníamos en la Argentina, lo necesitábamos al psicoanálisis muy bien para muchos papás, pero en realidad una leve corriente del psicoanálisis acusaba a las madres de por sí que el autismo se convierte en algo muy culpógeno, muy sobrecargador, sobre todo para las mamás, y esto hacía que frente a estas dos cuestiones, los padres teníamos que dar una respuesta más bien superadora, inteligente, sin crear una guerra como tal. Entonces nace, después de 10 años de muchos fracasos, APADEA, fundando en primer lugar una mística, y en segundo lugar, poniendo, digamos, a ver cómo podíamos cambiar las cosas en la Argentina, cómo podíamos posponer lo urgente, que teníamos que atender a nuestros hijos que estaban necesitando de manera imperiosa la atención de los profesionales, y cambiar las cosas. Esto, como digo, no era tan fácil. Entonces nos juntamos los padres en un congreso como colofón, después de todo es decir, que esta asociación APADEA es el resultado de fracasos de padres y de intentos con nuestros profesionales y con nuestro sistema educativo en la Argentina, para atender un síndrome, bueno, tan complejo como es el síndrome autístico que tenían nuestros hijos. Mi hijo ya tiene en este momento 35 años, tengo 7 hijos más, y con este pequeño grupo de padres fuimos de alguna manera irreverentes, nos animamos a hacer una revolución, con una gran mística, una fuerte mística como cuerpo asociativo, y armando un movimiento asociativo en el país que tratara, como digo, de cambiar las cosas. Nace APADEA con 3 metas fundamentales. Lo primero que necesitábamos era herramienta legislativa, políticas públicas. Entonces creamos una ley de autismo y de varias patologías que después se convirtió en una ley general para la atención de toda la discapacidad, que es la ley 24.901, que probada que sea la discapacidad, y ahí sí nosotros usamos la cuestión del médico, del hegemonismo médico, lo que el médico diga nadie lo va a discutir. Entonces, si un tratamiento sale millones de dólares por segundo, las obras sociales o quien sea tiene que pagar esos tratamientos para que atiendan la patología de nuestros hijos. La segunda cuestión que nos propusimos como meta fundamental es crear una sana competencia entre los profesionales argentinos, básicamente en el ámbito de la medicina hegemónica, asistencialista, y la educación. Y el tercer objetivo fundacional, como meta fundacional que nos propusimos, es ver cómo resolvemos nuestros proyectos de vida como familia y cómo podíamos compartir y convivir con el sistema de la medicina, el sistema de salud y el sistema educativo, básicamente. Entonces empezamos a crear los servicios, nos propusimos servicios centrales. El primer servicio, bueno, importamos las técnicas de probada eficacia tanto en Europa Central y lo que existía en Estados Unidos, llegando a la conclusión de lo que estaba dando cuenta y haciendo eficaz, sobre todo para las personas con TEA, con trastorno del espectro autista. En aquella época se llamaba niños psicóticos, en los años 80,
bueno, pasamos después, bueno, a llamarse de alguna manera los autistas, las personas, el colectivo autista, las personas con autismo, bueno, posteriormente y ahora todos dentro del universo de los trastornos del espectro autista, de los TEA. Entonces, los primeros servicios fueron, al incorporar esas técnicas, tratar de enfrentar al hegemonismo médico y al sistema educativo, y evaluamos cómo estaba la etiología en Europa Central y en Estados Unidos y en los países donde había tenido este resultado a través de la educación. Y nos dimos cuenta que la etiología, de algún modo, la entidad no era solamente médica, sino que era más bien educativa y sopesaba mucho más lo educativo. Entonces, como Asociación Argentina de Padres de Autistas, dijimos, apuntemos directamente a la educación. Nos dimos cuenta que todos los sistemas que progresaban y que aliviaban a la familia eran los sistemas educativos y los tratamientos eran eminentemente psicoeducativos. Y esto es lo que empezamos a incorporar y empezamos a contagiar y a hacer un trabajo muy enorme con nuestros educadores, con nuestro sistema de la docencia, con nuestros maestros en las escuelas, en la escuela rural, en las escuelas de las ciudades, y nos costó muchísimo poder armar estos tratamientos. Entonces, los dos sistemas centrales, los dos servicios centrales que tenemos como Asociación Argentina de Padres, es tomar en cuenta lo que sigue vigente aún, que son todos los métodos cognitivos conductuales de tratamientos domiciliarios, y sabemos que eso tiene un breve lapso de tiempo. Lo importante es la incorporación al sistema de la educación, es lo que nos pone felices. Esta es la meta, que el sistema de la educación lo absorba. ¿Por qué? Porque en los años 80 en Argentina directamente estaba expulsado de la educación, no había sistema en nuestro país que aceptase básicamente las discapacidades intelectuales, todas las discapacidades, pero más las intelectuales, y obviamente que el autismo estaba directamente expulsado del sistema educativo. Y este era nuestro trabajo, tratar de incorporarlo al sistema de la educación. Luego incorporamos otros servicios para los papás y los ciclos de vida. Empezamos a darnos cuenta, bueno, niñez, adolescencia, juventud, pubertad, y hoy estamos en otra etapa de nuestra vida. Estamos pensando en la empleabilidad, en que si nos podemos morir tranquilos los padres, ¿cómo dejamos empleados? ¿Cómo le conseguimos empleabilidad? ¿Cómo generamos empleabilidad? Y nos dimos cuenta también que esto es inexorablemente con el sistema educativo, con la inclusión educativa, con el proceso de integración en la educación. Luego, los otros servicios, obviamente, son de los servicios vivienda, residencia, los respiros. Por suerte mi hijo está viviendo en un respiro que fue gracias a APADEA, a la Asociación Argentina, a mi familia, a los hermanos de Ignacio, el director del respiro donde hace 6 años vive Ignacio, que es una persona con autismo muy severo, con los componentes de agresión, autoagresión, automutilación. Bueno, les puedo regalar el libro que hemos escrito sobre los primeros 12 años de él y cómo se encuentra ahora, y bueno, ha sido muy fuerte para una familia tener que convivir con este estado de cosas. Y esto fue lo que nos motivó, de algún modo, a apuntar a la inclusión educativa. Tomamos como Ignacio y hoy se están beneficiando muchísimos, cientos de personas con autismo en la Argentina. Hoy podemos hablar de otros talleres, incluso hasta de robótica, talleres de capacitación, y ha sido muy importante nuestra condición de abogados, de doctores en Derecho y demás que tenemos en la institución, en que hemos bregado por la focalización en los derechos, en enseñar a ejercer los derechos a las familias. Entonces, puntualizando la cuestión de la educación, de la inclusión, también la ciencia, una gran opinión, nos dicen que una gran población, una gran cantidad de personas con autismo nacen con esta dificultad un poco a veces para aprender, o con los sistemas convencionales, neurotípicos de el aprendizaje en la educación. Entonces, qué cosa más conmovedora cuando hablamos con nuestros profesionales, que fuimos aprendiendo los papás y nuestros profesionales en la educación, es enseñarles justamente a nuestros docentes, a nuestros maestros en las escuelas, ¿sí? esta cuestión tan cautivante, cómo le enseñamos a nuestros TEA, nuestras personas con autismo, el sistema de cómo aprender. Creo que esto es lo más fascinante para un maestro, para un educador, poder aprender esto con personas tan especiales como son las personas con autismo. Entonces, la escuela para nosotros, hoy también empezamos a hablar de este concepto, ya hace unos años, el concepto de la diversidad. ¿Qué es la escuela diversa para nuestros profesionales, para nuestra institución en la Argentina en este momento? Que algunos estarán de acuerdo, otros no.
es la escuela adaptada al alumno, o sea, al alumno en este caso con TEA, con trastorno del espectro autista. Y acá vienen muchas conjeturas de nuestros maestros, de nuestros docentes, que realmente nos cautivan, nos fascinan, nos enternecen, cuando realmente empezamos a explicar cómo son nuestras personas con autismo. Y muchas veces hasta llegamos a la conclusión de que el autismo se parece mucho más a la filosofía. Es decir, porque son tantas las preguntas para la inclusión educativa, para el sistema de la educación, para poder entender este proceso de entender cómo funciona la mente de nuestros hijos, que decimos en la filosofía, ¿qué es lo importante? La pregunta. Entonces acá, para incluir a una persona con TEA, con trastorno del espectro autista, hay millones de preguntas que tenemos que responder y a veces no tenemos toda la respuesta como quisiésemos. ¿Y qué objetivo nos propusimos como institución? Bueno, esto todo el mundo lo conocemos, como también en Colombia son expertos en esto, lo conocen muy bien como nosotros. Enseñanza, aprendizaje en estos dos escenarios, cómo enseñamos y cómo se aprenden nuestros alumnos, tanto en un correlato entre lo que es la integración y lo que es la inclusión. En Argentina, al menos en nuestra asociación, en el mundo, en nuestro colectivo, estamos en un proceso muy lento, pero estamos tratando de convivir. Y sabemos que la integración para nosotros es un oficio. La inclusión es un estado, es el estado de la condición humana, de los derechos humanos. Esto debiera ser la inclusión, o debe ser la inclusión en el plano eminentemente de llevar a la práctica en este proceso. Entonces, la integración, de alguna manera, si integramos a nuestros alumnos con TEA, con trastorno del espectro autista, no modifica mucho, porque bueno, es todo un elemento de mecanismo de aprendizaje a través de la integración que, como digo, o decimos nosotros en Apadea, que es para nosotros un oficio. Entonces muchas veces toleramos, como decimos en Argentina, aguantamos, con tal de que el alumno se vaya integrando, vaya asimilando el aprendizaje y el ámbito del aula común, lo convencional. Y sin embargo, nos parece interesante pensar qué es la inclusión. Yo, como papá de Ignacio y como dirigente un poco de la institución y en confraternidad con muchos de nuestros profesionales, pensamos que la inclusión, lo interesante es que es como caórdica, este término que se está poniendo de moda, mucho caos o poco caos, y mucho orden o poco orden, depende cómo uno lo enfoque, el orden y el caos. Esto nos ofrece la posibilidad de la inclusión. Y esto, lo caórdico, al mismo tiempo es muy creativa para nosotros poder incluir con creatividad, con este sistema caórdico que tenemos las instituciones muchas veces, pero que al mismo tiempo es flexible, tener que aceptar un montón de modificaciones, un montón de cosas, ¿sí? Las realidades como son, y que es muy generosa. Y a veces pensamos y hacemos el correlato en la comparación con la integración, y pareciera como que la integración obedece así códigos más estables, más rígidos, y que no son del todo tan generosos. Esta es la comparación que, a lo mejor no es tan importante, pero a nosotros nos sirve para este razonamiento. Entonces, lo mismo nos pasa cuando pensamos en el currículum. Entonces, en conclusión, pareciera que el currículum, para nosotros en integración, el currículum simplemente se adapta, se acepta al alumno en la integración. Mientras que es el currículum para nosotros en la inclusión, esta es la experiencia que estamos haciendo, y creo que en muchos países, y esto no es nada, no estamos inventando nada con esto, es el enriquecimiento mutuo en la inclusión, ¿sí? Hay un enriquecimiento mutuo, alumno, el aula, el maestro, el ámbito, y en realidad, y esta es la conclusión, que la inclusión, indudablemente filosóficamente, es la esencia de la educación. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que nosotros nos hemos propuesto de los últimos 10 o 15 años en Apadea? ¿Qué objetivos tenemos para la educación de las personas con TEA en Apadea, en la Asociación Argentina de Padres de Autistas? Bueno, principios comunes que todo el mundo conoce, que hoy están de moda, que son incentivos, o sea, no hay educación sin motivación. Y esto parece fácil decirlo, pero es tremendamente difícil llevarlo a la práctica. Entonces, en Argentina estamos en este tránsito muy lentamente, sin invadirnos integración e inclusión, estamos tratando de convivir, y que en algún momento llegaremos allá al estadio máximo, digamos, a este escenario de la inclusión al que aspiramos. Entonces, tenemos que pensar en cómo reconstruimos la organización del aula, cómo compartimos los espacios entre el maestro integrador y el maestro a cargo del aula, el maestro a cargo del grupo
de alumnos donde comparten también alumnos con TEA. Y nos damos cuenta que nuestra experiencia, ¿qué nos indica el día de hoy, después de muchos años de tratar de integrar? Tenemos casi 700 familias o casi 700 alumnos integrados a escuelas, ¿sí? con alumnos neurotípicos, alumnos convencionales. Nos dimos cuenta que si el maestro a cargo y el maestro sombra para usted, nosotros no tenemos pareja pedagógica como creo que existen en varios países, ¿no? Esta pareja pedagógica, sino tenemos el maestro que está a cargo de la clase y el maestro integrador. Si hay empatía, el éxito se beneficia a la persona con TEA, ¿sí? Junto en los logros, si hay empatía. Si no hay empatía, estamos en un problema. ¿Por qué? Porque el maestro integrador se convierte en un cuidador simplemente en asistir a la persona con TEA. Y no hay esta cosa de ganar, de sinergizar, digamos, un éxito para la persona con TEA. Y acá tenemos, esto es lo que estamos tratando de alguna manera con nuestro sistema de educación, de llegar a un acuerdo, de llegar a sinergizar esto, que lo que ganamos es todo, digamos, tanto el sistema educativo, las personas con TEA, los propios maestros integradores, el sistema en sí, digamos, bueno, el ser humano en definitiva, y es lo que este es nuestro objetivo. También en la Argentina nos planteamos la cuestión de los aspectos legales. Es un país muy creativo el nuestro, legislativamente hablando, sobreabundan las leyes, las normas, hay superposición normativa en exceso, y lo peor de todo es que son de difícil cumplimiento. Entonces, APADEA, como asociación, como movimiento asociativo, lo que hemos tratado de alguna manera es enseñar a los papás, ¿sí?, a ejercer sus derechos y aprender a gozarlo también, a los derechos de las personas con TEA y las personas con discapacidad. Entonces el planteo que nos hemos hecho, no a los fundamentalismos. Hay una convención nacional maravillosa, que es un faro para todo esto, pero hay un artículo 24 de la convención, que en mi país ha sido o grupos de resistencia o grupos de fundamentalismo. Pero también transitar de algún modo por este ancho camino de la integración de los no fundamentalismos. Hay muchos claroscuros en el proceso de la inclusión, y simplemente decirle como conclusión, yo como papá de Ignacio de 35 años, al frente de esta institución, agradecer a nuestros profesionales, a nuestros maestros, a nuestros docentes, todo el esfuerzo que hacen y los éxitos que estamos teniendo y por el buen camino del beneficio de nuestras personas con TEA, con trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque como padres y como profesionales y como docentes apostamos a una escuela, una escuela realmente con sentido, con un sentido trascendente. ¿Por qué? Porque pensamos que en la escuela, y todo esto lo sabemos, es de Pedrogullo, ¿no?, que es sabido, ¿dónde pertenecemos los seres humanos? La escuela es donde transcurre nuestra vida, la escuela es donde aprendemos a ver el mundo, la escuela es donde podemos ver el mundo hasta con asombro, y asombrarnos muchas cosas que nos pasan en la inclusión. Porque necesitamos imperiosamente crear un nuevo rostro de la discapacidad, esto que tanto se habla también ahora. Este nuevo rostro, ¿en qué consiste? En que a través de la escuela, a través de la inclusión, indudablemente el éxito de lo que vamos a obtener es crear mucha dignidad que tanto necesitamos, una dignidad amigable con algo tan moderno, con lo que maneja el mundo hoy, para bien, que es la tecnología, la necesidad en una escuela de formar a nuestros alumnos, a nuestras personas con discapacidad, a nuestras personas con TEA en la empleabilidad, motivar el optimismo. ¿Cuánta necesidad de motivar? Qué bueno que sea la escuela y las universidades con materias de optimismo. Y en definitiva, creer en el derecho a la felicidad. Muchas gracias por esta posibilidad. Un fuerte abrazo a nuestros hermanos de Colombia, de Bogotá, y los esperamos en nuestras capacitaciones y en nuestros congresos de TEA. Muchas gracias. APADEA, Asociación Argentina de Padres de Autistas.